Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro Congreso de Metamorfosis Mexicana, 200 años de cambios culturales y literarios. Mi nombre es Gaby Cruz. Voy a estar moderando la mesa número 14 en modalidad en línea. La mesa número 14 es Historia, Presencia, Resistencia y Perspectivas de Pueblos Originarios. Y participan con nosotros en esta mesa la doctora María del Rosario García Suárez y la doctora María del Consuelo Martínez Berber, con una ponencia llamada La educación indígena, un camino hacia la igualdad y la interculturalidad. Y también tenemos participando con nosotros el doctor Miguel Francisco Velasco Antillón, con su ponencia Villa Corona, una investigación a su pasado. En esta ocasión, la doctora María del Consuelo Martínez Berber va a exponer el tema que también escribió junto con la doctora María de Rosario García Suárez, y voy a leer sus biografías. María del Rosario García Suárez nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, en 1964. Ella es ingeniera química industrial de la ESIQUE, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional en México. En 2013 obtuvo el grado de maestra en alta dirección y en 2017 obtuvo el grado de doctora en alta dirección. En 2016 obtuvo el título de maestra en competencias docentes. Ingresa como profesora de las unidades de aprendizaje de química en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 1, Gonzalo Vázquez Vela, del Instituto Politécnico Nacional, en el año 2000, y donde actualmente es directora. Entre los reconocimientos obtenidos durante su trayectoria profesional, recibió la distinción como Mujer Líder Politécnica del Instituto Politécnico Nacional 2022. Se ha desempeñado también como investigadora realizando diversos proyectos. Ahora presento a la doctora María del Consuelo Martínez Berber. Ella nació en la Ciudad de México, 1967. Es licenciada en Psicología por la UNAM en el 2009. Cuenta con estudios de maestría en Educación, Neurocognición y Aprendizaje en el 2018 y cuenta con un doctorado en Educación en 2023. Su formación complementaria en estudios de género, desarrollo humano en diversas instituciones como la Universidad Marista, la Universidad Intercontinental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y UNICEF, entre otros. Ha participado como coordinadora de programas para prevenir la migración infantil a nivel nacional en 22 estados de la República Mexicana y en la supervisión de atención a menores migrantes en albergues de la frontera norte y sur de México. Desde el SNDIF y Save the Children en 2012. Se especializa y ejerce su profesión como psicóloga clínica desde 2009. Ejerce la docencia desde 2004 en diferentes niveles educativos y actualmente como profesora en el nivel de educación media superior. Imparte la clase Orientación Juvenil y Profesional en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 1, Gonzalo Vázquez Vela, del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Miguel Francisco Velasco Antillón nació en Guadalajara, es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara en 1985. Especialización en ortopedia y traumatología por la Universidad de Guadalajara. Especialización en medicina del trabajo por la Universidad de Guadalajara. Maestría en ciencias de la salud en el trabajo por la Universidad de Guadalajara. Diplomado en seguridad de higiene por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Diplomado en educación ambiental por el ITESO. Diplomado en protección civil. Diplomado análisis de riesgo, especialista en temas de seguridad industrial. Especialista legal certificado de salud, seguridad y medio ambiente. Auditor LIDE ISO 14001, OSHA 18001,
auditor líder capacitado en Estados Unidos, Perú, República Dominicana, Panamá, Colombia. Expositor en diversos foros nacionales e internacionales en salud, seguridad, medio ambiente, sinodal en certificaciones de médicos de medicina del trabajo, ex catedrático de la materia de seguridad industrial y toxicología del ITESO. Tiene diversos premios y reconocimientos a su trabajo a nivel nacional e internacional y trabajó 30 años como gerente en una compañía alemana, como gerente de las áreas de salud ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente. Ya jubilado, obtiene su credencial como investigador por parte del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara en el 2022. Cursó el diplomado de Historia de Jalisco, 200 años, en el Colegio de Jalisco en 2023. Bueno, pues pido un aplauso para nuestros ponentes de esta mesa. Y le damos la palabra a la doctora María del Consuelo Martínez Berber, quien tendrá 30 minutos para exponer su tema. Después de que exponga su tema, podrá contestar preguntas durante 15 minutos y proseguimos con la ponencia del doctor Miguel Francisco Velasco Antillón. Te cedo la palabra, doctora Berber. Gracias. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Universidad de California, Los Ángeles y al Colegio de Jalisco por crear este entorno de intercambio y reflexión donde podemos compartir conocimientos y experiencias de investigación. También un saludo a las coordinadoras de la mesa. Buenas tardes. Buenas tardes a quienes nos están escuchando. Bien, en materia de educación indígena, como un camino hacia la igualdad y la interculturalidad es nuestro tema. Para iniciar, destacaremos algunos desafíos significativos que señalaremos en la presente investigación, desafíos que enfrenta la educación indígena en México, reflejo de la desigualdad estructural arraigada. Siguiente, por favor. Bien. Entre estos desafíos vamos a encontrar la falta de infraestructura y recursos básicos, en contraste con las zonas urbanas que históricamente han sido más desfavorecidas. La falta de maestros capacitados en lenguas indígenas locales, las barreras lingüísticas y culturales. Otro desafío son las barreras del lenguaje, la discriminación y la marginación étnica, ya que se han diseñado los programas educativos en el idioma español, limitando con esto los procesos de enseñanza-aprendizaje, provocando además la pérdida de identidad entre los estudiantes indígenas, entre las estudiantes indígenas, generando desde el desánimo hasta el abandono escolar. Se ha obligado al currículo, que es el plan o programa de estudios que define los objetivos, los contenidos, métodos y evaluaciones para alcanzar objetivos educativos específicos en cada zona, en cada parte del país. Se ha obligado a este currículo a sufrir adaptaciones para llegar a zonas rurales y no surge como respuesta a las necesidades de una determinada zona rural con sus culturas e identidad étnica propia. El presente estudio está integrado por autores expertos, por un análisis histórico que hoy abreviaremos y por la reflexión desde diversas perspectivas que abordaremos estos desafíos educativos, la identidad cultural, la movilidad y las desigualdades estructurales que enfrenta el sistema educativo mexicano. Históricamente en México se enfrenta la necesidad de recuperarse, reinterpretarse después de la revolución y toma en esa reconstrucción un pasado indígena, así en su discurso oficial. Por un lado, promueve el paradigma identitario de una nación mestiza, pero también por el otro se interpretó como la razón de las diferencias culturales, lingüísticas y de los usos y costumbres como resultado del retraso histórico que desaparecería a medida que los indios se incorporaran a la modernidad.
En este contexto, las lenguas y culturas de los pueblos indígenas se consideraron primitivas y sin valor alguno, por lo que las políticas públicas se enfocaron en construir un México culturalmente homogéneo. Siguiente, por favor. Así es que las políticas educativas que se instrumentaron a lo largo de varios sexenios se centraron en los procesos de castellanización y terminar con el analfabetismo, ignorando la riqueza cultural de cada grupo indígena, especialmente el uso de su lengua, que seguía reglas gramaticales en algunos de sus idiomas. Es importante revisar el impacto de los modelos educativos en la población indígena, ya que generalmente no fueron el objeto de estudio para la valoración y aplicación de las políticas educativas, en lo que se refiere a la cobertura, la currícula y la gestión educativa, el alcance hasta dónde podía llegar esta educación indígena de calidad, los programas totalmente adaptados a las zonas y a las etnias que existen aquí en México. Bien, la educación indígena se ha visto afectada por la aplicación de políticas públicas que favorecen a las grandes urbes, a unos cuantos solamente. Si bien es cierto que a lo largo de la historia, cada uno de los modelos educativos que han surgido, siguiente por favor, tales como el modelo evolucionista positivista, que privilegia la enseñanza del español con su gran promotor Rafael Ramírez en 1938, impulsor de la escuela rural, se dio a la tarea de incorporar a la retrasada, entre comillas, masa campesina a la cultura moderna. Se ha llegado a considerar que al momento de fundar y sistematizar la escuela rural, diseñó una educación pragmática que sirvió al régimen posrevolucionario como un modelo de adoctrinamiento, ya que como único camino para incorporar a los grupos indígenas del país al progreso y desarrollo del mismo y de este mundo occidental y moderno y civilizado era dejar de ser, dejar de pertenecer y soltar la identidad étnica. El segundo modelo es el modelo bilingüe bicultural. Este nace hacia los años 70. Casi se observa una voluntad para avanzar hacia el progreso, pero sin tomar en cuenta a los verdaderos agentes del cambio y de la educación, desde el contexto de los enfoques cognitivos europeos centrados en el educador y los modelos constructivistas para formular el conocimiento, como Piaget y Vygotsky. Se pretendió estandarizar los mismos métodos a poblaciones diversas. Surgen entonces los consejos supremos que formularían un plan nacional para la instrumentación de la educación indígena bilingüe bicultural, desde agentes que operaban en las grandes ciudades. Así se crea la Dirección General de Educación Indígena y se pretendía ampliar la cobertura, pero sin recursos, con un mínimo esfuerzo de gestión. Aparecieron logros esporádicos a base de muchos esfuerzos. Se reconoció formalmente el nivel inicial y preescolar y básico desde las escuelas primarias, secundarias y telesecundarias, siendo de 9 años el estudio previo a nivel medio superior, con carácter de obligatoriedad desde el ejercicio del derecho a la educación existente desde la Constitución de 1917. Gracias a las reformas constitucionales, aunque prevalecieron los modelos de enseñanza europeos antes mencionados, que finalmente se han encargado de medir el conocimiento en los sistemas de evaluación para la educación básica en México, sin importar si esta educación se está dando en las zonas marginadas, en las zonas urbanas, en las zonas rurales o en las zonas indígenas. Se está midiendo el rendimiento en estos escenarios de enseñanza-aprendizaje, se está midiendo por igual
en cualquiera de estas zonas sin tomar en cuenta su particularidad. Bien, el tercer modelo, se habla del modelo intercultural bilingüe. No fue sino hasta con el levantamiento armado del movimiento indígena EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde tuvo su origen en Chiapas, que el Estado mexicano revisó su política de reconocimiento hacia los pueblos indígenas y se vio presionado para encaminarse a una construcción nacional. Fue el gran momento de transición hacia un nuevo modelo de nación plural, enriquecido por los principios de igualdad de sus habitantes, gracias a las reformas del artículo 2, a reconocer el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, se les concede el derecho a la autonomía educativa, rescatando del olvido la gestión educativa, y le devuelve a la población lo que le pertenece, el derecho a educar a sus hijos desde su propia lengua, cultura y diversidad. Así, con el modelo de educación intercultural bilingüe, se orienta la currícula no solo en sus formas, sino en sus contenidos, donde necesariamente los docentes necesitan profesionalizarse para orientar procesos pedagógicos hacia la formación de personas capaces de comprender la realidad desde diversas ópticas culturales, de intervenir en los procesos de transformación social que respeten y beneficien a las poblaciones más vulnerables. Siguiente, por favor. Todavía falta mucho para lograr una gestión de calidad. No solo hacía falta este levantamiento del EZLN, sino revisar que desde entonces había un retraso en México constitucional en zonas marginales, como lo eran los pueblos de Chiapas, San Cristóbal de las Casas y sus alrededores. Decíamos, todavía falta mucho para lograr una gestión de calidad y cerrar las brechas de desigualdad, ya que las zonas atendidas siguen siendo las urbanas. La matrícula en zonas rurales e indígenas sigue en deterioro, sigue siendo muy baja. Se necesita una suma de voluntades por parte del Estado para que haga efectivo el destino de los recursos a quienes más lo necesitan. Es necesario la voluntad del profesorado para comprometerse y capacitarse, así como la voluntad de comunidades comprometidas con la educación de sus habitantes. Siguen los esfuerzos, a veces aislados, a veces coordinados por la Dirección General de Educación Indígena, que promueve la elaboración de proyectos curriculares específicos. Gracias al INALI, al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas en México, que arroja un total de 11 familias indoamericanas en nuestro país, con 68 agrupaciones lingüísticas y con 364 variantes de sus idiomas, se reconoce que el reto es grande, ya que se necesita ampliar una cobertura tal que logre llegar a una pluralidad, una educación básica de calidad. Implicaría no solo traducir la enseñanza de educación básica a la lengua de cada región. Se necesita que el recurso humano, como el del docente, surja de las mismas comunidades rurales e indígenas, desde el nivel inicial y básico hasta las escuelas de educación media y media superior. Pero la realidad es que la participación de estos agentes es escasa o nula, así que el reto es aún más grande. Siguiente, por favor. Encontramos que hay incipientes avances, porque en algunos idiomas, como en el huichol, se han traducido estos libros de texto al huichol, al otomí, pero solamente en educación inicial y algunos multigrados en primaria.
pero todavía nos falta mucho. Siguiente, por favor. Bien. Desde mi paso por comunidades indígenas en diversos programas sociales y para prevenir la migración infantil no acompañada, pude observar que existe una labor conjunta y esfuerzos focalizados dentro de las comunidades indígenas que colaboran de la mano de autoridades educativas para llevar la educación básica a lugares alejados. En estos lugares se han podido traducir sus contenidos a la lengua nativa, sea otomí, como decía hace un momento, la lengua huichol, el náhuatl y el tzotzil, el ñu en los estados de Hidalgo, Jalisco y Durango, entre otros, Puebla también, así como en comunidades muy distantes de San Juan Chamula, Chiapas. De hecho, aquí tenemos unas reuniones de representantes educativos y estamos en San Cristóbal de las Casas y en la parte baja estamos en Los Pajaritos, exacto, ahí. Comunidades, aquí estamos en una secundaria, en comunidades de Los Pajaritos arriba de San Juan Chamula, quizá a una hora ya en montaña. Bien. Aunque se hablaba de una educación intercultural, las autoridades y padres de familia muy celosos de que sus hijos solo aprendieran los temas importantes de los programas, revisaban los libros y comunicaban a los profesores multigrado tener cuidado que se respetara la cultura local sin contaminar con ideas diferentes sus usos y costumbres. Todo pasaba por el filtro de las autoridades locales, porque no todo se refería a su cultura y lo sentían además invasivo. Cabe mencionar aquí que un profesor multigrado en primaria, en secundaria y en telesecundaria, que son subsistemas que existen aquí en México y en zonas rurales y muy marginadas, existe un solo profesor que llega de muy lejos, a veces le dan hospedaje, él tiene que pagar a veces también su renta y está bajo la vigilancia de toda la comunidad para su comportamiento, para que respete sus usos y costumbres. Entonces, el profesor multigrado no siempre es un profesor normalista. Aquí en México, la escuela que forma a profesores de educación básica, tenemos primeramente a la Escuela Normal Superior, la más conocida, la Escuela Normalista, la Escuela Pedagógica Nacional, entre otras. Pero hasta estas comunidades tan alejadas de las cabeceras municipales, lo único que se encuentra a veces es el INEA, que son estudiantes voluntarios que han terminado ya sea su secundaria o su preparatoria y gracias a que el INEA les da una beca, ellos pueden seguir sus estudios en las cabeceras municipales y son voluntarios en las comunidades indígenas para llevar estos programas. Entonces, el profesor multigrado se encarga de atender a toda la población en pequeñas zonas o comunidades y atiende población de primero a sexto año. Entonces puede ser que los lunes, miércoles y viernes estos profesores atendían a toda la población infantil de primer grado, de tercer grado y de quinto grado. Y martes y jueves atendían a los grados restantes como segundo y quinto año. Solo existe un maestro para una población en aquel entonces alrededor de unos 72 niños, así los repartían, pero era un solo profesor para atender estos grados. Lo mismo para la primaria, lo mismo para la telesecundaria. De hecho, la telesecundaria se trataba un día, solo va el primer grado de secundaria. Aquí en México son 3 grados en este subsistema. El segundo día era para segundo grado, el tercer día era para tercer grado de secundaria, el cuarto día era para junta de maestros y el quinto día de la semana, el viernes, era para que estos maestros o voluntarios regresaran a sus comunidades de origen a ver a su familia, porque no les bastaba por las trayectorias tan largas y a veces les tocaba caminar más de 8 horas.
Bien, este es el contexto en que se encuentra entonces esta escuela multigrado que todavía existe porque no llega la educación primaria, la educación básica regular como la conocemos en las zonas urbanas. Bien, entonces las autoridades locales, las autoridades indígenas, sentaban al maestro y le hacían, si no tenía traductor el profesor, el facilitador, o no sabía la lengua nativa, le ponían un traductor más bien, y es así como él les daba a conocer los contenidos que él iba a reproducir en los alumnos y finalmente en los hijos de estos pobladores. Pasaba por arduas revisiones. Bien, estos programas ellos creían o han creído que están hechos para niños de la ciudad y en cierto modo, claro que tienen razón, y que no se refieren a los usos y costumbres de los pobladores o nativos de cada comunidad indígena. Bien, en otros casos los maestros eran nativos, pero muy pocos. Bien, pero con deficiencias en su educación, como ya lo comenté, ya que a veces solo son un voluntariado y no son profesores normalistas. De hecho, en aquellas poblaciones, también como en Oaxaca, tan alejadas de cabeceras municipales, lo que llega, si llegan a conocer profesores normalistas es porque son revisores, son coordinadores y ellos se encargan de visitar los poblados para facilitarles información actualizada o para supervisar, porque esa es su función, supervisar que efectivamente se esté atendiendo esta educación en poblaciones tan alejadas. Entonces los conocen como visitadores a los maestros normalistas en el mejor de los casos. Bien. En el estado de Chiapas, bueno, sigo con la fotografía, donde se ve más luz y estoy en un aula. Fuimos invitados para conocer y calificar o compartir con los alumnos. Ellos tenían totalmente a la lengua tzotzil. Había maestros muy preparados, pero eran extranjeros que se habían quedado como labor voluntaria o altruista en México, en estas comunidades cerca de San Cristóbal de las Casas. Presenciamos un torneo de ajedrez de alto nivel porque competían entre secundarias, era interinstitucional a nivel de secundaria, completamente en Tzotzil. Entonces fue realmente muy interesante. Bien, eh, pues tenemos casos, sí se encuentran casos hablando de rendimiento académico, de éxito académico, donde los alumnos pueden concluir en zonas rurales, pero de alta marginación solamente pueden concluir, todavía tenemos en Oaxaca y en Chiapas, pueden concluir los más el tercer grado de primaria. Con mucho trabajo, a veces tendrá que trasladarse a comunidades más grandes para concluir su primaria. La secundaria solo se imparte en cabeceras municipales o por telesecundaria multigrado. Así tenemos también esta otra realidad en México, una población minoritaria de movilidad humana, aquellos de los que no se tienen muchos datos, porque, bueno, hablamos de poblaciones que migran y salen fuera de sus lugares de origen, y son los menos los que salen a estudiar. Es una realidad en México que el índice de migración infantil, además no acompañada, es muy alto. Entonces, si acaso en el entorno familiar hay una promoción a la educación, una promoción para que sus hijos salgan adelante, entonces sí los mandan fuera a estudiar. ¿Qué tan fuera es progresivo? Los mandan al municipio de enfrente, al más grande o al más cercano a la cabecera municipal para que terminen su primaria, después su secundaria, y si no hay secundaria, los empiezan a mandar ya a zonas rurales.
cabeceras municipales o muy cercanas a la capital. Ellos salen de estas zonas rurales e indígenas desde su lugar de origen en búsqueda de oportunidades de desarrollo y educación, teniendo experiencias de éxito, ya que llegan a lugares donde se hace efectiva esta voluntad del entorno familiar, del entorno comunitario, que también les llega a facilitar un pequeño, muy pequeño presupuesto o ayuda, porque se cooperan entre la comunidad para que ellos puedan salir y puedan buscar un mejor futuro. Se hace efectiva, dijéramos, esta voluntad política, pero muy local, del juez de la comunidad indígena, de los vocales, tienen su propia organización. Bien, desde los niveles de mando podemos decir institucionales en la educación básica de los lugares donde ellos llegan a estudiar, en su mayoría son bien recibidos, pero sí se les exige porque van a encontrar en la lengua del español sus libros, van a encontrar sus contenidos. Entonces se les exige que lo primero que tienen que aprender es el español y no van a tener un profesor especialista para ellos, donde aprenden el español en las mismas clases a medida que se van relacionando con sus pares, con sus compañeros, y esto contando con que sea un ambiente hostil dentro del aula, donde el profesor y sus compañeros puedan recibir a aquellos alumnos, a aquella infancia, a aquellas adolescencias que llegan de lugares sumamente vulnerables, población minoritaria, y llegan a estas cabeceras municipales, quizá todavía no ciudades. Bien, desde los niveles de mando de estas instituciones, entonces se recibe a esta población. Bien, hay experiencias, tenemos muchas experiencias que, si bien es cierto que los casos de superación académica, de logro en poblaciones rurales, suelen ser menos frecuentes en comparación con áreas urbanas, y que muchas personas talentosas optan por migrar hacia ciudades grandes en busca de mejores oportunidades educativas de nivel superior y profesionales. Este fenómeno migratorio es especialmente notable en países como México, donde las disparidades entre áreas urbanas y rurales en términos de acceso a educación de calidad y recursos son significativos. Y bien, aquí, en nombre de mi compañera, la doctora Rosario, María del Rosario, ella también es un claro ejemplo. Ella sale de comunidad indígena, ella sale de un entorno indígena, aunque su entorno era muy amable, ¿verdad? Vienen ya líderes con ella en el sentido de que la motivan. Solo así, por ejemplo, podemos pensar que hoy ella ocupa lugares de toma de decisión importante en el Instituto Politécnico Nacional, en la escuela donde las dos colaboramos y trabajamos. Pues bien, es una mirada para hablar sobre esta interculturalidad y cuánto todavía necesitamos sumar esfuerzos, cuánto necesitamos avanzar. Y agradezco a todas estas poblaciones que casi por 20 años pudimos recorrer. Ahora ya no, pero bueno, muchísimas gracias, gracias por su atención. Muchas gracias, María. Gracias, María del Consuelo, por tu excelente ponencia, donde nos hablas de lo que está pasando en cuestión de educación en relación a las poblaciones indígenas. Vamos a abrir el espacio para preguntas. Si tienen algunas preguntas a través de Facebook, por favor, háganlas llegar. O bien, si el doctor tiene alguna pregunta para Consuelo, también está abierto el espacio para que haga su pregunta. ¿Tenemos preguntas ¿no?
No, No hay preguntas en Facebook. ¿Usted, doctor, tiene alguna pregunta para María del Consuelo? No. No, ok. Bueno, yo me gustaría preguntar un poco respecto al tercer modelo que nos presentaste, el modelo de interculturalidad bilingüe. En tu experiencia de 20 años recorriendo estas comunidades, ¿este modelo tiene algo de favorecedor para las comunidades indígenas o no y por qué? Claro, hubo un parteaguas, como lo mencioné, fue el levantamiento del EZLN, donde les revisan, ¿verdad? Bueno, tengo. Donde revisan el estado en que se encuentra, pero hablamos solo del estado de Chiapas y comunidades aledañas. Esto costó vidas, Estamos hablando que gracias a, pues a estos compañeros, estos hermanos indígenas, a la sangre que derramaron, es como forzan un mejor futuro para ellos. A partir de entonces se abre, por ejemplo, nos contaba en esta secundaria, era una secundaria con todos los grados y una gran población, eran extranjeros, ¿verdad? Y nos comentaban que gracias, que ellos llegaron un poco antes de la guerrilla, pero del levantamiento, pero antes, un poco antes, que a partir de entonces sí, ya empezaron, es más, a darles un lugar, un sitio, porque, y a mí me tocó todavía hace muchos años, encontrar que la escuela era el grupo de alumnos con el docente abajo de un árbol. A mí todavía me tocó en Oaxaca, todavía creo que hasta hace 13 años, yo vi esas realidades. Anteriormente, pues era más común. Por ejemplo, en la pandemia se hicieron transmisiones de cómo iban a estudiar, transmisiones en línea, fueron hasta allá periodistas a zonas muy marginales del estado de Veracruz, por ejemplo. ¿Cómo va a aprender el alumno si ni siquiera hay internet en esas comunidades? Todavía. Uy, creo que se fue. Ok, al Se congeló. parecer se está fallando la señal de internet de la doctora Berber. Unos segundos para ver si su señal mejora. Uy, no. Ok, se fue. ¿Ya Bueno, estamos? ¿No estamos? Hola, hola. Ah, Yo sí, sí, ok, ya. regresó. Ujú. yo Bien, sí los veo. Perdón, perdón. no te Bueno, preocupes. entonces digo esto, sí ha habido grandes avances. Este modelo todavía está funcionando, pero nos encontramos con que quien dirige la planeación todavía no está en manos de profesores nativos ni indígenas. Hay mucho que hacer todavía. Les comentaba que sí ha habido grandes avances, que en la pandemia hubo periodistas que llegaron hasta altas zonas marginales y decían, estos niños no están estudiando porque no hay maestros que vengan para acá. No podemos hablar de que estudien en línea cuando en la población ni siquiera hay luz eléctrica, ni siquiera, ¿cómo va a haber computadoras? ¿Cómo va a haber un internet, antenas de internet? Entonces, hubo poblaciones que en la pandemia se desconectaron totalmente, no hubo quien atendiera a estos estudiantes. Hay mucho que hacer todavía, sí ha habido avances, creo que son lentos, y bueno, me tomó el atrevimiento de expresar solo la mirada desde un trabajo externo, ¿verdad? Creo que los mejores para poder compartir, pues serían estas experiencias, estos pobladores. Mi compañera, como decía, pues es un claro ejemplo, también salió de esas zonas y hoy pues está al frente de toda una escuela, ¿no? De nivel medio superior aquí en la Ciudad de México. Además, ella como doctora trabaja en investigación y en Latinoamérica es que ella para quien ella escribe y también comparte este tipo de ponencias desde su experiencia. Pero los casos son aislados, todavía falta mucho. Gracias, doctora Berber. ¿Tenemos alguna pregunta? En el No, chat por no. Facebook. Ok. Bueno, me gustaría hacerte una segunda pregunta, pero antes quiero disculparme con Ana Arreguín, que está acompañándonos aquí también, ayudándome con la cuestión técnica, sobre todo. Muchas gracias, Ana, y me disculpo Está bien. contigo por no haberte presentado antes. Igual, si tienes alguna pregunta, con toda confianza.
Bueno, hago la pregunta en materia del rescate o de la valoración o de la conservación de nuestros idiomas de pueblos originarios, de nuestros idiomas indígenas, ¿qué tanto se ha hecho? O digamos, estos avances en la educación, en los modelos que nos has presentado y especialmente en el último modelo de una interculturalidad bilingüe, ¿crees que sea favorable para que estos idiomas indígenas se sigan conservando, se les dé, digamos, dentro de los escenarios nacionales de la nación-estado, se les dé el lugar que les corresponde? Porque quizás la castellanización de estas poblaciones esté matando estos idiomas. ¿Tú qué, en tu experiencia, cómo lo ves? Sí, por mucho tiempo que se invadió a estas poblaciones, y esto viene desde América Latina, desde Freire, él ya hablaba, como siguiendo en orden a la castellanización. ¿Cómo será más fácil que se alfabetice a la persona? Alfabetizar entonces será que aprenda el español. Poco a poco yo creo que ha habido un regresar a las fuentes, un respeto a esta cultura, a estas lenguas, a estos usos y costumbres que tienen tanto que darnos. Sí, en el pasado, digo, se violentó institucionalmente, esta violencia institucional se impuso, claro que sí. Hoy en día, desde la experiencia, eso fue en el 2004, cuando se implementa en la Escuela de La Salle, por una alumna lo supe, en el estado de Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo, la capital del estado de Hidalgo, se implementa la lengua náhuatl. Fue un boom, ¿eh? Más tarde, como, si no, espero no equivocarme, más tarde yo escucho que la UNAM, aquí en México, en la Ciudad de México, que la UNAM también implementa la lengua náhuatl como un idioma adicional. Que a nivel superior se haya logrado esto, yo creo que es un trabajo de los iniciadores, eh, de los historiadores, que ellos todavía seguían en estos lugares de las decisiones donde ellos pueden actualizar los programas, los planes de estudio, y con esto implementar, hasta donde yo conozco, es la lengua náhuatl oficialmente. De repente volteamos, ¿verdad? Un poquito la mirada hacia otros lugares, como en Estados Unidos, y no sé ya cuánto tiempo tengan ustedes también de haberlo implementado como idioma, porque también sé que por ahí hay avances. Eso es, en mi opinión, lo que yo pudiera compartir. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctora Berber, te agradecemos mucho. Y ahora vamos a dar paso a la ponencia del doctor Miguel Francisco Velasco Antillón. Su ponencia es Villa Corona, una investigación a su pasado. Adelante, doctor. Sí, muy buenas tardes. Miren, si por alguna razón tenemos problemas con la internet, como le acaba de pasar ahorita a la doctora, tengo dos internet, me tendría que cambiar de línea para conectarme al otro, o sea, no se me desesperen, pues. Para empezar, quiero dar las gracias al Comité Científico del Colegio de Jalisco y también la UCLA, porque gracias a ustedes estamos aquí haciendo nuestras presentaciones. Un agradecimiento muy especial también a todas las personas que nos están escuchando por el interés que tienen en los diferentes temas. Voy a compartir mi pantalla ahorita rápidamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No abrió. A ver. A ver, un segundo. Sí, muy bien. No, tienes que darle otro para que se abra todo. Muy bien.
Sí, sí, sí se ve, Ana. Am, ah, Sí, bueno, bueno, sí, perdón, es que prendí un micrófono que no sí, era. No, muy bien. no se ve el PowerPoint, se ve como Bueno, una. sí, Ahora ok, ya. muy bien. Miren, mi tema es una investigación, realmente es una investigación lo que vamos a estar escuchando. Hay algunas cosas interesantes que acaba de comentar la doctora en temas de educación que creo que se ligan en parte con este trabajo. Mi trabajo lo titulé como Villa Corona, una investigación a su pasado. En media hora, tengo media hora donde voy a presentar 15 láminas para tratar de hablar de 800 años de lo que viene siendo la historia de Villa Corona. Posible mucha gente conoce Villa Corona y posiblemente mucha gente no conozca Villa Corona, pero bueno, Villa Corona es una es una tierra de bandas, aquí se da mucho el tema de la música. Entonces, tenemos canciones, tenemos dos bandas grandes, digamos, la banda Machos y la banda Maguey. Entonces, cuando oímos las canciones Un niño quiere llorar, La culebra, El gato y el ratón, Tumbando caña, El Acrán y Eva María son de aquí de Villa Corona, tanto las personas que compusieron estas canciones como las propias bandas. Hago este comentario porque pues Villa Corona posiblemente no es conocida, pero la música sí trasciende y sobre todo mexicanos que viven en la Unión Americana, pues seguramente las reconocen y las reconocen muy bien. Muy bien. La hablar cuando nace la población, pues es difícil, es un pueblo originario, ¿no? O sea, no hay, como pasa en la ciudad, en Tenochtitlan y en otras ciudades, eh, donde sí hay un acervo escrito, donde se ponen fechas de cuándo se estima que nació esta población. En Villa Corona no existe una fecha como tal de cuándo nació. Lo que se habla es que existen asentamientos alrededor del 1200 años antes de Cristo y eso pues, muestras que se han hecho antropológicas donde se encuentra ahí. Ahora, ¿cómo se llamaban ellos o cómo los vecinos los conocían? Pues tampoco lo sabemos. Lo que sabemos que es una región coca. Entonces hablaban el lenguaje coca. La cuestión es que Tizapán no es una palabra coca. La palabra Tizapán es una palabra náhuatl que quiere decir lugar de tiza o agua sobre el tizate debido a los bancos de mineral no metálicos que existen alrededor de esta región. Ahora, nosotros tratamos de hacer mentalmente, pues, Tizapán y sacar, no. Es como si nos dicen, ¿dónde vives? En Mugambilias, en la colonia de Las Fuentes, en Rincón de Guayabitos. Pues mentalmente nosotros nos imaginamos que seguramente ahí hay muchos guayabitos, bugambilias, pues seguramente hay muchas bugambilias. Buenavista seguramente es una población pues, que se ve muy bonito, se llama Buenavista. Entonces, Tizapán es lo mismo, era una región que se distinguía por las características del terreno que se veía blanco, pues sobre el Tizate, pues, ¿verdad? Pero por eso les pongo estas comparaciones para más o menos ubicar. Cuando la población ha tenido tres nombres y claro, tiene tres historias, digamos tres historias bajo esos nombres, ¿no? No existe un documento porque mi trabajo está dedicado a rescatar lo que vienen siendo fuentes primarias, ¿no? Entre 1777 y 1806 fue llamado Tizapanito. No encuentro un documento por qué le pusieron Tizapanito, pero todavía vamos a ver muy adelante ya como Villa Corona, que incluso le siguen en algunos documentos, en las visitas que hacían los obispos, lo siguen mencionando como Tizapanito, pues ese traspase del tiempo, ¿no? Ahora, se llama Villa Corona, dejó de llamarse Tizapanito y pasó a llamarse Villa Corona. Tampoco existe un documento, por lo menos yo no tengo un documento que diga por qué decidieron ponerle Villa Corona. Lo que se dice es que una comida, ustedes imagínense las comidas en esos tiempos,
pues magníficas. Va a venir el gobernador, va a venir el obispo, población de 1,000 personas. Pues vino el gobernador Manuel M. Diegues, pues por la inauguración de una línea de ferrocarril, ¿no? La cuestión, le hicieron su comilón ahí al gobernador, seguramente la música estaba muy agradable, seguramente se la pasó muy bien. La población les dijo al gobernador, pues queremos ser un municipio. O sea, era una población que no era municipio. El gobernador pues accedió a convertirlo en convertirlo a municipio, pero él le puso su nombre, le puso Villa Corona. Villa seguramente por la forma tan bonita que tiene la región, un área verde, tiene una laguna muy bonita. Se ve muy bonito, una villa jalisciense, ¿no? Y el Corona es el apellido de un general que él estimaba mucho, Ramón Corona. Entonces, pues la población a partir del 6 de junio de 1918 se llama Villa Corona. Hubo personas que se acostaron naciendo en Villa Corona, perdón, en Tizapanito, al día siguiente despertaron en lo que se venía llamando Villa Corona, sin cambios significativos para la población. La cuestión es que tenemos aquí, ya lo comenté, la región Coca y la región de los Tuxcueques. Eran poblaciones, pues de alguna manera compartían el espacio. Guadalajara, cuando vamos atrás del, del Teatro de Degollado, está una placa muy grande ahí de la inauguración de lo que fue la Guadalajara en su tercer, cuarto intento. Pero bueno, ellos sufrían mucho los ataques precisamente de los tuxcueces. Entonces realmente esto esta que yo les presento aquí, habla de dónde viene o de qué grupo humano pertenecía Tizapán. Si se fijan aquí, tenemos el Tizapán del cual estoy hablando y acá existe otro Tizapán. Es el Tizapán el Alto. Entonces había dos nombres de Tizapán. Entonces, no sé si por eso le cambiarían a Tizapanito, pero bueno, es como a Totonilco, allá a Totonilco el Alto y a Totonilco el Bajo. Pero bueno, aquí tenemos al lado un mapa de 1579. Los españoles eran muy precisos, los conquistadores eran muy precisos en ir señalando, ir buscando, pues la geografía que no conocían, o sea, no conocían ellos, y no es como ahorita, que hay muchas herramientas satelitales, el teodolito, todas esas cuestiones para ubicar las poblaciones. Entonces, fue un trabajo titánico, pues ir ubicando los espacios y más o menos en dónde se encontraba cada población. Aquí vimos a Tizapanito, entonces, de los primeros documentos, voy a decir así, donde se menciona Tizapán de los Chiles, así se le llegó a mencionar por mucho tiempo, es en este mapa que estamos viendo. Está en la mapoteca de la Universidad de Guadalajara. Ahí tienen bastantes mapas, pero esto para mí, y yo creo que para la población de Villaricano es importante, o sea, estuvo ubicado bien. ¿Qué andaban buscando ellos, los españoles conquistadores? Es pues riqueza, ¿no? Entonces, pues debían saber ubicarse por dónde andaban, ¿no? En la cuestión de esta lámina, un espacio al pasado, me refiero al Museo del Pueblo. Los museos en un pueblo son fundamentales porque preservan y promueven la historia, la cultura y las tradiciones locales, creando un sentido de identidad y pertenencia entre sus habitantes. Además, actúan como un centro educativo que fomenta el conocimiento y el aprendizaje y también impulsa el turismo. Un museo puede ser un espacio donde las generaciones pasadas y futuras se conectan, fortaleciendo los lazos sociales y culturales del pueblo. Por eso Villa Corona cuenta con un museo pequeño y con pocas piezas, pero que identifican su pasado y el presente. Cuenta con cerámica
que fue el uso de los habitantes originarios de la región, muestra piezas de obsidiana para diferentes usos, así como piedras talladas. Algunas se deduce fueron usadas en la caza y en la guerra. Tienen las fotografías que marcan el hilo de la historia en diferentes etapas primordiales del pueblo. Guardan los primeros vestuarios utilizados por la banda Los Machos y tienen las fotografías de los diferentes presidentes municipales, así como otras piezas que dan un recuerdo histórico a la población. Si vamos a ciudades muy grandes, tienen museos muy grandes, mucho pasado, mucha recolección. Todavía se dan el lujo de tener información de otras poblaciones. El Museo de Villa Corona, si nosotros vamos, pues no es un museo ostentoso, es un museo sencillo, pero las piezas que vemos no son piezas de ornato que usaron los indígenas de ornatos, son las piezas que usaban para comer, guardar, el agua, etcétera. Entonces, es un museo muy representativo de cómo era el pasado. Este, Ahora, lo que hay que destacar, hay mucha información, libros que hablan pues de los cocas, de los pueblos mesoamericanos, pero Tizapán era un pueblo como eran los demás pueblos, o sea, en esta región andaban los hombres desnudos, las mujeres se tapaban ahí con mantos de piezas de nequén, este, había una constante guerra, o sea, eran pueblos guerreros, pues no quizá como los aztecas, pero bueno, la guerra era por varias razones. Las guerras siempre han tenido en estos pueblos una cuestión de tipo religioso. Aquí en Tizapán pues también se hacían sacrificios humanos, entonces realmente pues a quién vamos a sacrificar, pues seguramente vamos por alguien, ¿no? Entonces aquí son de esas representaciones que hablan de los grupos chichimecas. Los mexicas mencionaban que los chichimencas eran todos aquellos pueblos que estaban hacia el norte o venían del norte. O sea, pues lógicamente Tizapán está al norte de lo que viene siendo la Ciudad de México. Entonces, los dos grupos que acabo de mencionar, los cocas y los cueques, para ellos eran chichimecas. Bueno, eran pueblos que guerreaban, eran tiempos en que se había hambruna, que vaya que había hambrunas y están muy documentadas en esas fuentes que me tocó recuperar, pues aquellos tienen, nosotros no tenemos, y de que se mueran ellos a que nos muramos nosotros, pues vamos a hacerles la guerra y vamos a quitarles parte de lo que ellos tienen. Entonces, la guerra era parte del sobrevivir. Hay un documento, un libro muy interesante que es pues no es de primera fuente, pues, pero es un libro interesante que se llama Insolencia, Tumultos e Invasión de los Naturales de Zacualco a finales del siglo XVIII. Este libro es muy interesante, está hecho por el Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de Jalisco, habla precisamente de esos conflictos por el tema de la tierra. La tierra siempre fue un problema y sigue siendo un problema pues para muchas comunidades. Entonces, eran problemas de la tierra y el otro es el comercio. ¿Por qué el comercio? El comercio realmente, pues llevaban, estas personas incluso tenían en el estatus social, tenían un lugar privilegiado, igual que los mayas, igual que cualquier grupo. ¿Por qué? Porque llegaban y traían mercancía, pero hacían otras actividades. Algunos eran espías, traían información, traían adelantos de otros pueblos. O sea, aquí en Villa Corona, una de las cosas que es muy bueno, se los recomiendo, es el pozole. El pozole, donde quiera hay pozole, pero se entiende que el pozole no es de aquí. ¿Cómo llegó el pozole aquí? Pues seguramente los comerciantes nos trajeron el pozole. Esta es una zona mochilera, o era una zona mochilera. Seguramente de aquí salió mucho chile para muchos lados. Entonces, el, el, este, el comerciante era una persona que iba y venía y hacía pues mucha actividad por el bien pues de su comunidad, ¿no? Tenían ciertas canonjías, se le permitía la poligamia, o sea, igual que un líder de la población. Tizapán es igual que todos los pueblos de la región,
y más allá de Mesoamérica. Entonces, el museo, pues, es lógicamente un espacio importante, ¿no? Todo el mundo sabemos que cuando llegó la conquista, la destrucción de la gran Tenochtitlan, los capitanes, el propio Hernán Cortés, se dio a la tarea, a la ambición o como le queramos llamar, o sea, ahorita hay mucha polémica en conquista o lo que sea. Pero bueno, ellos se dieron la tarea de buscar más territorios, buscando riqueza, lo que sea. Entonces, Alonso de Ábalos, que era primo de Hernán Cortés, le tocó recorrer lo que viene siendo el sur del estado de Jalisco. Entonces llegó aquí y lógicamente ellos fueron premiados o agarraron territorio y esta parte fue conocida como la provincia de Ábalos y aquí podemos ver la gran extensión que tenía esta región que le tocó a Alonso. Entonces es un Alonso de Ábalos pues era un conquistador que en sí, si ustedes ven libros sobre él, se entiende que no era tan sanguinario como fueron otros conquistadores. Pero no hay conquista en la historia que sea buena, que sea sana, que sea pura. O sea, si a nosotros nos conquistan ahorita, nos va a ir mal. O sea, las conquistas tienen ciertas características. Vamos a destruir porque vamos a imponer y vamos a matar a los líderes. Entonces vemos que los españoles llegaban y mataban a los sacerdotes. Era una forma de desmoralizar a la población. Aquí hicieron lo mismo. Llegaron, mataron al sacerdote de aquellos tiempos, violaban a las mujeres como una forma de imposición de un grupo triunfador sobre el otro. Lo que se habla que en esta región eran alrededor de 50 españoles. Es lo mismo que en Tenochtitlan. ¿Cómo puede ser posible que miles de indios fueron derrotados por un puñado tan pequeño de españoles? Pues todos sabemos que lo que pasó es que tuvieron sus aliados. Entonces, este Alonso de Ábalos venía con un gran contingente. Se habla que hasta de 20,000 personas del Valle de México, principalmente tlaxcaltecas. Entonces, quién se encargó de hacer esas barbaries? Pues el otro conquistador, el conquistador indígena, que lógicamente había estado oprimido por otro pueblo, los aztecas, pues lógicamente vienen y hacen pues prácticas parecidas de conquista. Las buenas, voy a decir buenas prácticas, porque fue una cuestión inteligente, es el reacomodo que hicieron los conquistadores. Nosotros hablamos de un pueblo y pensamos que ahí estaba Tizapán, estaba Cocula, estaba lo que se conoce ahora como Santana, como pueblo. Pues no era así. Eran pequeñas chozas dispersas en diferentes partes. Por eso aquí en la población, pues hay gente que dice, sobre todo el siglo pasado, escarbé ahí, estaba preparando la tierra y luego me encontré estos tepalcates. Y luego a 2, 3 kilómetros otra persona encontró otra cosa. Allá por lo que se llama la huerta encontraron otra cosa. Es más, por allá parece que fue el asentamiento. Pues sí, en todos lados había una familia, 2 familias, lo que sea, pero bueno, estaban dispersas. La táctica que hicieron los conquistadores, los franciscanos, es cómo vamos a administrar a todas estas personas, cómo las vamos a catequizar, cómo vamos a pedir tributo o los impuestos. Pues vamos a juntarlos, los vamos a juntar. Entonces, estas colonias, perdón, estas poblaciones dispersas, vean, por ejemplo, si nos vamos a Sonora, Chihuahua, incluso que eran nómadas, duraron años en juntarlos, hacerlos sedentarios, pero los juntaron para formar una población. Entonces, bueno, los juntaron y ahí pusieron la cruz atrial. La cruz atrial en cualquier población se entiende que era el centro de la población. De ahí hacia los lados iba a crecer la población. Felipe II
cuando empezó a ver que cada quien construía como quería, mandó un documento en donde decía, del centro hacia la periferia se finca, está la catedral y está el poder civil, bueno, no decía como tal, ¿verdad? Pero, o el templo y está hacia los lados. Por eso no importa casi la población que vayamos, podemos ir a Chiapas, allá con la doctora, podemos ir a Oaxaca, podemos ir a Guatemala y el trazo de las poblaciones son casi idénticas, tienen un trazado. Vamos a Estados Unidos, vamos a Europa y tienen trazados diferentes, pues sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, estamos aquí. Entonces, imagínense que nos conquistan, nos cambian la vida, nos cambian la vida. Entonces, esas poblaciones les cambió la vida. Y entonces se inicia la cristianización. Ahora, también otra, aparte de juntar a la gente, otra muy buena medida fue lo que hicieron los franciscanos o los misioneros en general. Fue el hecho de que no había, aquí llegan los franciscanos, no había un franciscano para cada población. Si ahorita es como decir, hay un sacerdote para los miles de poblaciones, pues seguramente muchas poblaciones no tienen sacerdote. En aquellos tiempos era peor. Llegaron 100 misioneros, 100 franciscanos, miles de poblaciones, pues ¿cómo vamos a catequizar a las personas? La táctica fue muy buena porque dio resultados. Es de esos indios tlaxcaltecas fieles, adoctrinados, bueno, adoctrinados en el buen sentido, pues ya tenían cierto conocimiento, los fueron poniendo en cada población. Tizapán un, tenía un, tenía un cacique impuesto que él se encargaba, que él, que él se encargaba, pues, de cobrar los impuestos, se impusieron los impuestos, se encargaba de ver que la doctrina se diera. Entonces, realmente les dio buen resultado. Es como ahorita, o sea, el sacerdote no va a darles el catecismo a 6 grupos, pues tiene unas catequistas que se encargan de hacer eso. Entonces, esta era la vida en Tizapán. Ahora, muy bien, miren. Existen fuentes de información que son las visitas pastorales, son los documentos de las cofradías, la correspondencia y oficios. Me estoy ubicando exactamente en Villa Corona, o sea, bueno, esto no está en Villa Corona. Aquí estamos viendo, no lo voy a leer. Existen muchos lugares que son archivos de historia, ¿no? Entonces ahí encontramos, ahí lo pueden ustedes leer, encontramos miles, voy a decir millones de papeles ahí archivados y se archivan de muchas maneras. Algunos tienen, y desgraciadamente muchos o algunos ya empiezan a tener daños, o sea, se van a perder, ya muchos se perdieron, pues. Algunos han sido escaneados y se ubican muy bien de manera electrónica, entonces es muy fácil pensar que se van a preservar por mucho tiempo, ¿no? Otros se encuentran en folder, en esta fotografía vemos pues es cueros, es de los franciscanos. Los franciscanos eran muy disciplinados también en escribir todo y usaban este tipo de material de cuero y ellos, fíjense, que se dieron también en hacer libros. Entonces, toda la correspondencia la encuentras parecen libros, ¿no? Ahora, ¿cuál es el reto? O sea, el reto para uno como investigador es encontrar la información. Entre esos millones de documentos, ¿dónde está Tizapán? Tizapanito, Villa Corona. Pues lógicamente, entre más grande sea la población que buscas, Cocula, Sayula, vas a encontrar más. Pero aquí se encuentran los documentos. Claro, todas estas archivos tienen una forma de almacenar y guardar su información. Pero bueno, ahí te llevan un folder que vas a encontrar 200 hojas, hay que leer 200 hojas, te pones tus guantes, tu cubrebocas y de pilón pues te llevas una lupa, porque realmente hay que buscar en dónde están las cosas, ¿no?
Luego, otro problema que te encuentras, o que me encontré, estoy hablando de mí, es la letra, ¿no? Soy médico, ya lo vieron, pues, o sea, tenemos fama de tener una letra horrorosa. Pues ahí encuentras documentos que tienen una letra más difícil. La letra para palografiar más caótica es la que se hizo en el siglo XVIII. Es una letra difícil. Ahora, la importancia de la paleografía es que no se trata de hacer un cambio literal de letra por letra. Es que la forma que pensaba y escribía la gente del siglo XVII, del siglo XVI, del siglo XIX, es muy diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, ellos escribían y ponían ciertas ideas que para nosotros, pues, hacemos una falsa interpretación de lo que está ahí. Existen libros que son diccionarios de las abreviaturas, porque ellos no usaban el etcétera, el ETCS, ¿no? Usaban otros términos. Entonces, es importante la cuestión de este apoyo. Tuve la fortuna de contar con una maestra en historia, bueno, una maestra que trabaja en la Universidad de Guadalajara, pues que la contacté, maestra en historia, tiene su maestría y es una especialista en paleografía, ¿no? Vamos a hablar de las visitas pastorales. Los escritos de las visitas pastorales arrojan bastante información, mucho dependía del escribano que acompañaba al obispo. Algunos eran muy amplias en sus descripciones, otros se sujetaban a lo que el obispo le pedía que escribiera. O sea, si te tocaba un escribano, dos que llevaba el obispo, y era muy rollero, como decimos, te escribía y escribía y describía y volvía a escribir lo que él estaba viendo, más lo que el obispo le dictara. Pero bueno, lo bonito de esto es poder leer lo que cada quien escribió. Son, por eso se llaman fuentes primarias, es lo que ellos escribieron. No existe un manejo de la información sobre eso, ya se vuelven fuentes secundarias. Todo eso que ustedes ven de los obispos que ven ustedes aquí son personas que dejaron alguna indicación sobre Cocula. Lógicamente Tizapán pertenecía a Cocula y entonces ahí escribían. Encuentras de todo, o sea, era una auditoría realmente, una auditoría. Dineros, quejas de la gente, los libros que se manejaba, etcétera, etcétera. Era el auditor, era como el inspector, el obispo. Tenía el rol cada 5 años de visitar, no presidente Tizapán, visitaban Cocula, pero sí hubo el obispo Nicolás Carlos Gómez y Fray Francisco, sí vinieron aquí a Tizapán. Bueno, ya se llama Tizapanito, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos ver que en 1813 había 5 familias de razón. ¿Por qué? Porque pues eras indio y los poquitos, esas 5 familias, pues eran españoles, criollos o mestizos, pues de alto rango económico, ¿no? Entonces, así fue como se daba, ¿no? Entonces, estos obispos dejaron algo muy asentado. Uno es que estos dos hacen una mención de que cómo era el hospital aquí en Villa Corona. Tenía 2 templos. El templo del pueblo era el templo originario. El pueblo del templo era el templo donde se dio la catequesis que se instauró en Tizapán. Tizapanito Villa Corona, Tizapán. Ese era el pueblo, así, y así lo describían, el templo del pueblo. Estamos hablando antes de 1730. La descripción que hacen los escribanos de estos 2 obispos era que ese templo de adobe estaba en muy malas condiciones, techo medio redondo, y como venía el obispo, pues no le íbamos a meter al obispo ahí, ¿verdad? Habíamos que usar, o se usó la capilla del hospital, la capilla del hospital. Entonces en la capilla del hospital, pues ahí el obispo confirmaba, porque mucho de lo que hacía
era confirmar. Cuando se habla del hospital, la gente piensa que el hospital pues es un sanatorio, ahí vamos, no, no. El término hospital está muy definido, que era un hospital en aquellos tiempos. Ahí estaba, en este caso estaba el Templo Viejo, estaba el templo de los, de la capilla de los franciscanos. Los franciscanos en aquellos años, pues tenían su huerta, o sea, no era como ve al mercado y trae esto, o sea, ellos hacían sus propios cultivos, tenían sus cítricos, todo eso, algún otro que animal ahí tenían cuartos para la doctrina, para que la gente durmiera. Imagínense la gente que iba a Cocula, pues no llegaba a Cocula, llegaba aquí a Tizapán, dormía, se recuperaba el caballo, lo metían ahí con los franciscanos, le daban de comer, entonces lógicamente eso era lo que hacían los cristianos. Entre 1730 y 1756 se tumbó ese templo. El templo originario, ese templo chiquito que dio nacimiento a la fe en Tizapán, se tumbó. La razón no está escrita. Entonces, de 1756 para acá, no se habla nada de qué pasó, ni cuándo tumbaron las caballerizas, nada. O sea, hay una laguna ahí importante. Entonces, todas estas personas dejaron algo escrito sobre lo que era la forma de vida de esas épocas. Aquí les pongo un obispo. Si ustedes leen la vida, la bibliografía de esas personas, eran personas muy letradas, personas que tenían incluso doctorados. Entonces, el obispo Mateos José de Arteaga hizo una descripción que me llamó la atención, es más, lastimosa. Ahí a un lado, nomás que no se alcanza a ver, vean, él era hijo de la persona más rica de Aguascalientes. ¿En dónde estudió? Bueno, no alcanzó a ver porque aquí déjenme ver si se puede mover esto. Bueno, ustedes ahí lo están viendo. En el colegio de San Ildefonso, en la Real Universidad de México, o sea, era una eminencia el hombre. Dejó algo escrito ahí sobre el trato de las indias en referencia a lo que decía ahorita la doctora, cómo las viudas indias, indígenas, uso el término indio porque así están todos los escritos, no dicen indígenas, dicen indios, perdón, es un término que actualmente no se debe utilizar, ni como decir castas, también ellos hablan mucho de las castas, no hay castas, ya estamos tan genéticamente mezclados que ya somos un poquito de mucho. Entonces, él habla de la vejación que sufrían las viudas y las hijas de las viudas y deja una indicación muy clara de cómo deben ser protegidas. Es lastimoso cuando lo lees, porque dices, no puede ser posible que alguien se muera y ve cómo le va a mi esposa. Bueno, el muerto pues ya no dice nada, ¿verdad? Pero bueno, lastimoso. Entonces deja la indicación de protección. La obligación del obispo en la próxima visita, como las auditorías, lo primero que revisaban es los pendientes que habían quedado. Entonces, todos ellos dejaron mucha información. Vale la pena. O sea, si nosotros pensábamos que no había historia en Villa Corona escrita, hay bastante historia de Villa Corona a través de las visitas pastorales. Bueno, otra fuente de información muy grande son las cofradías. Todo el mundo sabemos que las cofradías eran asociaciones laicas católicas que se dedicaban a realizar obras de caridad y piadosa. Las autoridades religiosas las consideraban un instrumento para conceder la fe católica. Aquí vemos las que había, o sea, eran muchas, ¿no? Y cada una tenía, pues así como hay gente que sigue un culto, bueno, un santo, pues otros siguen otro santo. Pero bueno, tenían pues gente que de alguna manera se encargaban de los altares y todo eso, ¿no? Ahora, fíjense, está un documento de 1757 que era que la población era de 1250 personas, perdón, habitantes. Pues una población muy pequeña, pues, o sea, no era gran cosa, no había oro, no había petróleo, o sea, era
pues una población que vivía del campo, ¿no? Ahora, la esperanza de vida en esos años para las mujeres era de 25 años, los hombres de 28. Entonces, cualquier cosa te mataba, ¿no? Es como ahorita que, es más, si ahorita vamos a la clínica, vamos a encontrar que todas esas personas que hubieran vivido acá, seguramente la mayoría se iba a morir. La higiene, no medicamentos, todo eso, pues ahí vemos, se morían muy, lo que decíamos actualmente, muy jóvenes. Pues por eso se casaban jóvenes. Pues ahora, la mujer de qué se moría generalmente, pues se moría de fiebre puerperal, o sea, resultado de las infecciones posparto, ¿no? Lo que les quiero comentar es que las cofradías ofrecen muchísima información de lo que era el pueblo. Los cofrades escribían punto y coma de lo que se hacía, eran verdaderamente metódicos en lo que escribían, eran auditados y era motivo de que la persona, el cofrade que causara, voy a decir, un fraude, fuera expulsado de la población. Se perdía la confianza y eh, este, salía de la... Algo importante que entre 1770 a 1847 rescaté la información de 100 cofrades en diferentes posiciones. O sea, si nosotros pensábamos que no había gentes que habían trabajado por el bien de la población, hay bastantes ahí con su nombre. Estos cofrades generaban mucha riqueza. Había cofradías que ven ustedes a la isla, hasta 1,500 cabezas de ganado, miles de pesos de aquel tiempo guardados, o sea, eran generadoras de riqueza para la población. Por eso era en vida de muchos, pues manejar una cofradía, ¿verdad? Tenemos a una persona que se llama José Alejo. José Alejo duró 33 años administrando las cofradías, 33 años. Realmente una persona que se describen de una pureza tal que generó, por eso se llama, esta plática es la perseverancia, pues, de los pueblos, ¿no? O sea, cómo sobrevivieron los pueblos, o sea, el, el, este, en los datos que se tienen es que cuando llegaron aquí los españoles, nosotros teníamos alrededor, bueno, por aquí tengo el dato, Doctor, solo para avisarle que quedan 5 minutos a su ponencia. caray, Gracias. sí, no, ahorita. Bueno, aquí me voy rápido en los 5 minutos. Algo importante es que encontré que aquí había un convento. Había un convento, están los documentos que lo avalan, y lo que dice es, leyéndose en comunidad y dejándose un trazado fiel de ellos en el libro de patentes y poniéndose al alcance del correspondiente, pasen lo más pronto posible al convento que sigue, etcétera. Entonces tenemos Ayula, Coquiola, Tizapanito y Martín de las Salas, así se llamaba otra población. Entonces, también había un convento aquí en Villacona. Hay más documentos, aquí podemos ver que los indios de Tizapanito, hay mucha información sobre lo que vienen siendo las escuelas de 1800, de las escuelas hay nombres de maestros, cuánto les pagaban, el dinero salía de las cofradías, etcétera, etcétera, era parte que el obispo auditaba. Encontré documentos de juicios. Hay un juicio de Porras, era una mujer que heredó precisamente toda la región de Ábalos y entonces pues tuvo problemas ahí con algunos indios. Ahora, esos dos juicios que ustedes ven aquí, finalmente les dieron el gane a los indios, a los indígenas, les dieron el gane. El segundo es un juicio de una viuda que da como referencia que vivía a espaldas del convento. Entonces, pues, había un convento. O sea, hay varios documentos que hablan del convento. Entonces, hay dos juicios ahí, mucha información al respecto. El movimiento agrario, o sea, no he encontrado un documento que diga que la gente de Tizapán, Tizapánito y Villa Corona eran violentos, por decir así,
con una lista de personas, estos se fueron a la revolución, estos se fueron a las quizás. No, no, claro, les tocó pues vivir momentos amargos y lógicamente pues ahí en la plaza y la gente habla, pues cómo hurcaban a la gente, pues, pero se entiende que eran maleantes. Bueno, el tema es que aquí en lo que viene siendo 8,320 hectáreas fueron repartidas, y en esa población en 1910 eran 2,270 gentes. Finalmente, bueno, no tan finalmente, el tema de la iglesia la iglesia y la parte de gobierno en los años 30, 40 a nivel nacional, calles y todo, Juárez, todo eso, fue todo un conflicto. Hay mucha información entre lo que vienen siendo las comunicaciones, donde finalmente al templo, aquí vemos en verde, manda el señor cura, manda a decir que todo esto, el presidente municipal se lo quitó. Entonces, de ahí nace la presidencia, la cárcel, todo lo que todos los de Villa Corona conocemos que está a un lado. Ya algo que no me quiero brincar, que es muy importante, es una carta que se envía en septiembre el señor cura, donde dice que los rojos, recordemos que los rojos son la gente que se designaba que eran izquierdistas, atacaban en la iglesia, pues que los rojos habían ido a visitarlo, a buscarlo, que querían que sacara la imagen de la Virgen. Pues el señor cura se escandalizó y así viene en la carta. ¿Cómo era posible que le pidieran sacar la Virgen? O sea, tenían que pedir permiso a Guadalajara, tanto ahí. Bueno, el caso que los rojos le dijeron, tú no te preocupes, tú sacas la Virgen, porque las cosechas están por perderse. No es como ahorita, o sea, activa el seguro, o sea, no había seguro, o sea, la gente se quedaba sin cosecha y había hambre. Entonces, el señor cura sacó a la Virgen y ándeles que llovió. Llovió, ahí escribe él que llovió, se salvaron las cosechas. Regresó la comitiva al pueblo, hubo un festejo, pues nos llovió, ahí mismo comenta que siguió lloviendo. Eso no fue el milagro. A partir de esa fecha, en Villa Corona, cada año se saca la Virgen al campo para hacer un buen temporal de agua, igual que la de Zapopan. Pero bueno, ¿cuál es el milagro que establece el señor cura? Es que a partir de esa fecha, los rojos, un grupo de personas que estaban muy en contra porque se había quemado la imagen de la Virgen del Rosario en su momento, y la población civil se pusieron en paz. Y es tanto que en la actualidad tenemos la presencia de todo eso. La Virgen del pueblo de los franciscanos es la Inmaculada Concepción, es la patrona. En el portal aquí lo que vemos es la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de los franciscanos. A partir de 1828 empieza a aparecer la Virgen del Rosario y se empieza a desplazar la Virgen Inmaculada Concepción. Actualmente es la Virgen del Rosario. Existen 4 tesis de 4 pasantes que estuvieron aquí en Villa Corona de la UNAM cuando se instaló la pasanturía de medicina. Antes no había pasantes. Si nosotros leemos estos 4 documentos, nos damos cuenta cómo vivía la gente en el año 1940 al 45. Y uno dice, qué bueno que no viví en esa época. Era feo, o sea, lo que ellos ahí describen son costumbres, tradiciones, algunas cosas muy bonitas. Hablan de la Parota muy bonito, una plaza muy bonito, pero la forma en que vivía la gente, pues no era muy bonita. Pero bueno, estas también son fuentes primarias. Ellos escribieron lo que vieron y vivieron aquí. Ya esta es la penúltima. ¿Qué es Villa Corona ahorita? Si ustedes se fijan en esta gráfica, el 50% de ingreso económico es el comercio, los servicios, y menos del 1% es la agricultura y la pesca. Aquí hay una laguna. Esto habla nomás cómo se han transformado por la forma de los ingresos, ¿no? Ahora, la esperanza de vida son 63 años y en mujeres son 63, y aquí sí los hombres viven menos, igual que en todo México y en muchas partes del mundo. El promedio de vida, esperanza de vida de la mujer es más alta que la del hombre. Todavía aquí en Villa Corona estamos por debajo de la media nacional. Esta es la última. Existe mucha información en muchos lados, ya lo vimos, de muchas cosas, y hay ahí para hacer tesis, trabajos, hay mucho, ¿no? Ahora,
pues es importante buscar la manera de cómo preservarla, ¿no? Esta información. Ahora, estoy por publicar un libro que lleva Villacorona una investigación del pasado, a su pasado, pues tratando de recobrar toda esa información que durante años he juntado. Es un libro de 300 hojas, van a salir más hojas, pero bueno, es una aportación a la información de la cultura. Y yo creo que lo que nos hace falta también es motivar que la gente, los estudiantes de historia, todo eso, pues se echen un clavado en tanto documento que existe, porque existe para todos y de todos lados. O sea, no estoy hablando de Tizapán, de Villacorona, de todos lados. Pues gracias por la paciencia, me pasé 2 minutos. Espero que pues sirva de algo esta información. Soy médico, pero bueno, eso no nos trunca el anhelo y la intención de rescatar algo para la comunidad donde vive uno. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Muy interesante la ponencia que nos ha compartido. Y de hecho era una de mis preguntas, si iba a publicar un libro con toda esta investigación tan exhaustiva que ha realizado sobre Villa Corona y su pasado. Entonces, quisiera invitarlos a hacer algunos comentarios finales, o no sé si hay alguna pregunta. No que se pueda- sé, sí, para los que nos están viendo en Facebook Live pueden mandar sus preguntas y pues sí, porque veo que algunos están en Facebook Live, no sé si te dan preguntas mientras los que nos están viendo. Y María también tiene una pregunta. ¿Puedes hablar, María? Sí, para el doctor, muchas gracias, pues qué gran riqueza y admiro mucho su mirada histórica, doctor. Eh, yo tengo 2 preguntas. Primero, doctor Velasco, ¿cómo llega un médico a sensibilizarse para conocer este lugar de origen, verdad? Estoy entendiendo que usted vive ahí, Sí, ¿sí? Ah, miren, rápidamente, los médicos, yo tengo muchos amigos médicos de 40 años. Una de nuestras pasiones es la historia y nos juntamos y hablamos de historia y todo. El médico es muy apasionado como hobby al tema de la historia. La familia de mi esposa y mi familia son de Villa Corona. Entonces realmente nos jubilamos y pues regresamos al terruño de los abuelos. Y aquí estamos pues en Villa Corona y pues lógicamente quería dejar una aportación al pueblo de mis antepasados. bien. ¿Y cómo puede hacer llegar toda esta información a las nuevas generaciones? ¿Verdad? Porque habla mucho de estas identidades que se van recuperando a partir de este pasado histórico. Sí. Muy buena pregunta, doctora, ¿eh? No me haga preguntas difíciles. Miren, lo primero que quiero hacer es, lógicamente, lo que vino siendo la Secretaría de Cultura está revisando, bueno, ya pasó algunas pruebas de autenticidad de las informaciones, que no genere, pirataje, todo, plagio, perdón, plagio, todo está ya aprobado, ¿no? Entonces estoy buscando, pues, sacarlo por alguna institución seria, pues yo lo puedo pagar y sacarlo, pero pues siempre es importante que salga por una institución que le dé el aval. Entonces, lo que yo pretendo es, lógicamente, que tenga la biblioteca no encuentras un libro que hable de Villa Corona, es lo más triste, o sea, aquí no encuentras un libro que te hable de Villa Corona, en la biblioteca. Sí, algunas personas han escrito al respecto, ¿no? Entonces yo busco que esté ahí y lógicamente también a las escuelas darles una copia y sí me gustaría y he estado pensando en alguna plataforma electrónica subir la información, pero ahí también depende mucho de los maestros a veces de primaria que se aboquen a sus comunidades, como bien usted lo comentaba, pues lógicamente que le agarren amor a su comunidad y sobre todo que sepan de dónde vienen, o sea, eso es importante, cómo nacimos como comunidad. ¿Sí contesto la pregunta? Ok, me quedé, Creo que es la doctora ya, María que se quedó congelada, pero
Creo que ojalá haya escuchado la respuesta. Yo también tengo, bueno, no es una pregunta, es un comentario, porque también me gustó mucho su presentación. Uno de mis temas, bueno, de los temas que me interesa es la importancia del archivo. Y creo que lo que usted menciona es, bueno, lo que usted trae a la mesa es ver también cómo o sea, los pequeños pueblos, las poblaciones tenemos, o sea, que tienen ya, o sea, que estaban antes de la colonización, ya tenían mucha historia y creo que lo que muestra es de que se puede encontrar un archivo si se quiere encontrar un archivo, porque, o sea, muchas cosas están ahí. Yo, bueno, mi familia es de Cholula, de Puebla, y también es una zona que existía mucho antes de los colonizadores. Creo que ya llevaba como, ay, no sé, ya lleva varios siglos existiendo antes de la colonización y era zona neutral porque era pueblo de, ay, ¿cómo se dice? Sacerdotes. Y ahí no había guerra y la afectó mucho cuando llegaron los colonizadores y lo mismo que pasa con su investigación de que empiezan a escarbar, sacan cosas. Sí, aunque Cholula pues sí tiene un poco más de investigación, pero nada, más pongo como ese ejemplo que yo creo que se puede hacer un archivo de varios pueblos de México y sí, muy interesante todo y muchas Sí. gracias por venir y participar porque es algo muy interesante. Voy a hacer un comentario impropio, pero bueno, al fin y al cabo comentario. Tengo un amigo que estimo mucho, se llama Carlos Lares. Y él, cuando las cosas están feas y difíciles, él dice, hay que terquearle. Es la palabra que él usa, terquearle. Entonces, aquí el trabajo que hace en las investigaciones, no importa el campo, tiene uno que ser muy perseverante, perseverante, buscar en un lado, en otro, armar hilos, todo eso. Porque hay una cosa que es la historia oral, pero bueno, de cada boca cambian las cuestiones. Las fuentes primarias son importantes porque nadie les ha metido mano, o sea, nadie ha Mm, escrito sobre ellas. Entonces, son fuentes muy fidedignas en la información. Gracias. sí, Sí, muchas gracias. bueno, no, yo no tengo ninguna pregunta más. En Facebook no tenemos. No, solo hay comentarios de que a la gente le gustó mucho su ponencia, de que Ah, excelente. Y muchas que, gracias, muchas gracias. ajá, sí, un par de comentarios como, enhorabuena, doctor, muy interesante, importante la información histórica de nuestra población y, y muy interesante. Y sí, Sí, pues 800 años en media hora, pues es titánico, pero sí, bueno, no, creo sí, que de alguna manera quedó algo ahí. Sí, sí. no, sí, muchas gracias. Bueno, pues Gracias. si no tenemos ninguna pregunta más, vamos a cerrar la mesa. No sin antes agradecerle, doctor, su ponencia, como ya lo decía aquí mi colega y amiga Ana, la doctora Berber y las personas que lo escucharon en Facebook. Ha sido una ponencia excelente. Hemos aprendido mucho sobre la historia de Villa Corona. Recuerdo que hace muchos años yo visité Villa Corona y de hecho ni siquiera lo recordaba hasta ahorita que empecé a escuchar. Dije, creo que yo visité ahí y conozco la banda Machos, ¿no? Entonces, y la canción de El Indio Quiere Llorar es una canción muy popular entre generaciones jóvenes realmente. Y bueno, es parte de la historia de ese pueblo. Muchísimas gracias por su trabajo Sí, y la felicito porque va a sacar un libro, ¿no? Y como sí. usted Sí, dice, sí. es importante la tradición oral, transmitirlo de generación en generación, pero es muy importante que esa historia quede publicada, ¿no? Para que llegue a más lugares y si tú vas a una biblioteca puedas encontrar la historia de Villa Corona, ¿no? Sí, Así de que, hecho también yo tenía un libro para recomendar que habla justo del archivo y de el impacto en las comunidades a través de los años. Se llama The Archive and the Repertoire de Diana Taylor. No sé si le gusta, creo que Sí. sería una buena referencia. Lo puedo escribir en el chat. Ah, ok. Ah, ay, repertoire. No sé si se escribe así, repertoire. Sí es así, ¿no? creo que sí. No me estaba marcando mal. Ay, no sé, creo que es así. Ok. Ay, no. Gracias, gracias. Bueno, ahí le buscamos las letras que falten lo que le sobren.
Sí, sí, no, Ok. pero ya lo mandé. Ok, Sí, ya lo estoy te lo viendo. recomiendo porque yo lo usé una vez para otro estudio, pero habla del archivo, entonces tal Muy bien. vez le haga, Y le Muy ayuda. bien. pues Gracias. esperamos su libro, doctor. Muy amables, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.